Sí, muy buenas, mis queridos hermanos. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias le damos al Señor por darnos este hermoso privilegio de estudiar su santa palabra, esperando que Dios permita que el Espíritu Santo pueda guiarnos en este momento. Como ustedes ven en su pantalla, nosotros vamos a estar estudiando y analizando lo que la Biblia nos refleja acerca de la quinta trompeta en el libro de Apocalipsis. En este momento, como ustedes ven en su pantalla, vamos a el tema que lleva por título esta presentación, Los pioneros y la quinta trompeta. Analizaremos qué pensaban, qué creían algunos de los pioneros o los pioneros con relación a la quinta trompeta. Allí dice los pioneros y la quinta trompeta parte 1. Estoy pensando hacer dos partes, pero si el tiempo nos da, vamos a hacerlo completamente y solamente vamos a hacer una parte. Antes de continuar, quiero pedirle que vayamos en oración, lo que puedan ir de rodillas. Vamos a arrodillarnos, lo que no inclinen su rostro donde están para orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre, mi Señor. Solamente usted es digno, Padre, de recibir toda gloria, toda honra y todo el reconocimiento. Padre eterno, delante de su presencia venimos para pedirle, en el nombre de Jesucristo, que usted permita que el Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros y así que Él pueda abrir nuestro entendimiento y darnos la sabiduría de lo alto. Que Él pueda ser nuestro maestro, nuestro guía, nuestro instructor en esta hora. Que Él nos enseñe a entender y comprender la verdad de su palabra profética que está plasmada en la historia. Y no solamente a entenderla y comprenderla, sino también a aceptarla tal y como está escrita y plasmada en la historia. Dirija todo de principio a fin, mi Señor, que solamente su nombre sea glorificado y exaltado, y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos y le agradecemos en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Como vemos, mis amados, estaremos analizando la quinta trompeta con la dirección y la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a mencionar algunos puntos de los temas anteriores, de las primeras cuatro trompetas. Nosotros aprendimos en los temas anteriores que las primeras cuatro trompetas nos muestran los azotes o castigo contra Roma en su primera fase pagana imperial mediante las tribus bárbaras hasta su caída en el año 476 después de Cristo. Esos ataques de esas tribus bárbaras, esas primeras cuatro trompetas, fueron ataques contra el imperio de Roma occidental. Y las últimas tres trompetas, como vamos a aprender, los tres ayes, nos muestran los azotes o castigo contra Roma en su segunda fase cristiana y papal, mediante el brazo bélico y yihadista del Islam hasta su caída futura. Las siete trompetas cubren el tiempo de los siete sellos apocalípticos de la apostasía, opresión y persecución de la Iglesia romana. El primero y el séptimo sello, pongamos mucha atención a esta información que es muy importante. El primer y el séptimo sello no tienen relación con esta maldad, o sea, con esta apostasía, con esta persecución, con esta opresión de la iglesia. Ya que la era cristiana representada por el primero y el primer sello del caballo blanco era todavía fiel a Dios. No había apostasía en ese tiempo. Mientras que el séptimo sello nos representa el retorno de Jesucristo con el silencio celestial. Con el silencio celestial, por lo tanto, podemos entender que las siete trompetas
abarcan principalmente el periodo descrito entre el segundo y el sexto sello. Este razonamiento se confirma al comparar las descripciones de las 7 trompetas con las descripciones de los 7 sellos del Apocalipsis, como vamos a hacer ahora. Al hacer esta comparación, nosotros vamos a entender que es cierto que las 7 trompetas abarcan el periodo del segundo al sexto sello. Hagamos esa comparación bíblicamente, lo que nos dicen los versos. Por ejemplo, el segundo sello nos muestra un caballo bermejo o rojo que trae matanzas sangrientas, según Apocalipsis 6:4. La primera y la segunda trompeta también mencionan fuego, sangre y muerte, Apocalipsis 8 del 7 al 9. El tercer sello nos presenta la escasez de grano, o sea, de comida, Apocalipsis 6:6, mientras que la tercera trompeta nos presenta escasez de agua, Apocalipsis 8:11. El jinete del cuarto sello se llama muerte y el Hades le sigue, Apocalipsis 6:8. La quinta trompeta nos habla del destructor Abadón y Apolión, Apocalipsis 9:11. El quinto sello nos presenta voces en el altar y un número incompleto de los salvados que será completado después. Según Apocalipsis 6:9 al 11 nos menciona acerca de estas voces en el altar. A la vez, la sexta trompeta nos muestra voces en el altar y un número incompleto de asesinados que será completado después. Eso lo vemos en Apocalipsis 9 del 3 al 21. Ahora, el sexto sello nos dice que el gran día de su ira ha llegado, refiriéndose a la ira de Dios, según Apocalipsis 6:17. También la séptima trompeta, en comparación al sexto sello, dice que y tu ira ha venido, o tu ira ha llegado, en Apocalipsis 11:18. Comparando los sellos con las trompetas en relación, vemos que es lo mismo. Nosotros aprendimos en el primer tema de las primeras 2 trompetas que la primera y la segunda trompeta fueron invasiones. La primera invasión o la primera trompeta fue la invasión de los godos bajo el liderazgo de Alárico. Y la segunda trompeta, como ustedes ven en sus pantallas, fue la invasión de los vándalos bajo Gensérico. Ahora bien, en el siguiente tema que hicimos, de la tercera y la cuarta trompeta, nosotros aprendimos que la tercera trompeta fue la invasión de los hunos bajo la dirección del cruel Atila, y la cuarta trompeta fue la invasión de los herulos bajo Odoacro. Al estudiar este tema de la tercera y la cuarta trompeta, nosotros leímos al final lo que escribió el historiador y pionero de la Iglesia de Movimiento Adventista del Séptimo Día. Escribió lo siguiente en su libro Daniel and Revelation, o mejor dicho, Daniel y Revelación. Lo siguiente, leemos el siguiente contenido. Dice él: por temible que fueran las calamidades propagadas en el imperio por las primeras incursiones de estos bárbaros, fueron comparativamente leves en comparación con las calamidades que iban a seguir. O sea, que las primeras 4 trompetas no se comparan en nada con las siguientes que vendrían o que vienen. Fueron leves toques de trompeta, dice él. No eran más que las gotas preliminares de una lluvia antes del torrente que pronto caería sobre el mundo romano o sobre el imperio romano del occidente. Las 3 trompetas restantes están ensombrecidas por una nube de dolor, como se establece en los siguientes versículos. Escribió él. Ahora entraremos a analizar lo que es o lo que son los versos de la quinta trompeta, pero vamos a leer primero el versículo 13 de Apocalipsis 8 para que entendamos algo. Dice la palabra de Dios lo siguiente:
Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los tres ángeles. Si notamos, analizamos este verso, vemos que aquí hay un ángel, un mensajero, que no es de los siete, sino es un mensajero diferente que dice, ay, 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 de los próximos toques de trompeta. El historiador explica este verso diciendo lo siguiente. Este ángel no es uno de la serie de los siete ángeles de las trompetas, sino simplemente uno que anuncia que las tres trompetas restantes son trompetas de ay, debido a los eventos más terribles que sucederán bajo su sonido. Así, la siguiente o quinta trompeta es el primer ay, la sexta trompeta el segundo ay y la séptima el último de esta serie de trompetas es el tercer ay. Ahora entrando a leer los versos de la quinta trompeta, leamos los versos siguientes acerca de esta trompeta. El siguiente ángel, dice el versículo 1 de Apocalipsis 9, el siguiente ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Muy interesante esto. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas. Muy importante esto. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello del Dios en su frente. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Muy importante esto también, que lo atormentasen 5 meses. Y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículos 7 al 12, leemos. Y el aspecto de las langostas, las vuelve a mencionar. Es muy importante esto. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían, dice el versículo 10, colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Muy importante, vuelve a hacer mención de 5 meses. Versículo 11 y 12. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay pasó, dice el versículo 12. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. 4 cosas muy importantes que debemos de analizar para entender a qué se refiere Dios al hablar de la quinta trompeta. Estos 4 símbolos proféticos, como ustedes ven en su pantalla, tenemos que analizarlo, para poder entender a qué se refiere Dios al mostrarnos esto en la quinta trompeta. Las langostas, el pozo del abismo, el ángel o mensajero del abismo y 5 meses. Analizaremos primero las langostas.
¿Quiénes son? ¿Quiénes son las langostas? La descripción de la quinta trompeta menciona dos veces a las langostas, como vimos, que como sabemos salen del desierto arenoso de Arabia y son un símbolo bíblico para los hijos del oriente, como veremos en Jueces capítulo 7 versículo 12 y Jueces 6 del 3 al 5. Leemos la palabra de Dios. Dice el versículo 12 de Jueces 7. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Jueces 6, 3 y 5, del 3 al 5, nos dan estos detalles, lo siguiente. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampaban contra ellos, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. ¿Quiénes eran esas langostas? Los hijos del oriente. O mejor dicho, ¿quiénes son esas langostas? Los hijos del oriente. Muy importante esto. Versículo tras versículo, un versículo aquí, un versículo allí. Así se ha de estudiar y entender la palabra de Dios. Ya vemos quiénes son las langostas, los hijos del oriente. Continuamos con lo que es el pozo del abismo. El pozo del abismo que se abre en la quinta trompeta, del cual subió el humo y del cual salieron las langostas sobre la tierra, como leímos Apocalipsis 9, 2 y 3, hace alusión a los vastos territorios arenosos y desérticos de Arabia, pues la palabra abismo viene del griego abyssus, que se refiere a la profundidad o un lugar sin fondo o desolado. Es como el simbólico desierto de agua, del mundo cubierto de agua al principio, al que hace alusión al usar el mismo término de abismo, como conocemos, que hemos leído anteriormente en Génesis capítulo 1 versículo 2, donde allí nos dice lo siguiente. Génesis 1, 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, era como desierta, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es también la misma palabra utilizada en alrededor del diluvio cuando dice que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo para traer el diluvio sobre la tierra en Génesis 7:11. Y por último, al final de la historia humana, cuando retorne Jesucristo, la tierra se convertirá nuevamente durante 1000 años en un lugar desierto e inhabitable, como el simbolismo final del abismo. Usted lo puede ver en Apocalipsis 20 del 1 al 3. En el libro histórico, las grandes religiones del mundo describen al Islam como la religión que fue traída del abismo del desierto. Dice así lo siguiente: en el año tras la muerte de Mahoma, incursaron los ejércitos de a caballo
o hordas de jinetes del Islam sobre las fronteras de Arabia, en los países vecinos completamente sorprendidos que hasta ese momento no sabían casi nada de la existencia de la nueva fe. Bajo la dirección capaz de los primeros tres califas, Abu Bakr, Omar y Osman, necesitaron menos de 2 décadas para conquistar los principados del Medio Oriente. Siria cayó en el año 635, el Irak en el 637, Palestina 640, Egipto en el 642 y el Gran Reino Persa en el año 650. Los ejércitos islámicos victoriosos avanzaron con tanta rapidez que inicialmente no tuvieron tiempo de convertir o gobernar los territorios conquistados. Se contentaron con imponer tributos a sus súbditos. Si estos pagaron, entonces, o si esto pagaron o pagaran, entonces se les dejó en paz con sus asuntos internos, pero cada vez con más grandes números los nuevos súbditos aceptaron la fe, que les fue traída del abismo del desierto. Es importante saber que las langostas se originan en la vasta extensión arenosa de la península árabe. Por ejemplo, tal como las fuentes del gran abismo, como leímos, se abrieron en Génesis 7:11 y la tierra fue nuevamente convertida mediante el diluvio en un desierto de agua, también del simbolismo abismo del desierto árabe vinieron las langostas y se extendieron sobre el campo fértil, inundándolo por completo. Y tal como las langostas literales cubrieron la faz de la tierra de modo que no pudo verse la tierra y cubrió la faz de todo el país durante la 8ª plaga a la tierra de Egipto, ahora las langostas simbólicas cubren toda durante la 5ª trompeta la tierra de Roma o el Imperio Romano. Tal como el agua del diluvio cubrió la tierra en la antigüedad. Eso usted lo puede leer en Éxodo 10:4, 5, 13 al 15. En toda esta simbología, Dios utilizó el mar para representar el desierto, porque con sus dunas, el desierto tiene la misma apariencia del mar con sus olas. En este contexto son sinónimos divinos, si ustedes ven en su pantalla las imágenes, como las dunas de la arena del desierto tienen la misma facción o forma de las olas del mar. Seguimos analizando las langostas del desierto de Arabia. Dios no pudo haber escogido un símbolo más adecuado para representar al mundo musulmán y árabe. Al mundo musulmán y árabe con su impresionante expansión territorial como las langostas del desierto, que en su simbología encierra perfectamente su rol en la historia y su cumplimiento profético. Como ustedes ven en su pantalla, aquí está en el mapa, como el área del área norte de África, del Medio Oriente, así sucesivamente, el color verde más oscuro es donde abunda más la fe islámica de los musulmanes y cómo se han ido propagando por el mundo entero, como ustedes ven la escala en el mapa de la población musulmana mundial. Así como las langostas vuelan por todas partes del mundo, así ha ido creciendo la fe del Islam musulmana durante el periodo de la historia. Continuamos leyendo lo siguiente. Las langostas, también conocidas popularmente como saltamontes, son insectos que se caracterizan por su gran facilidad para migrar de un sitio a otro y, en determinadas circunstancias, reproducirse muy rápidamente, llegando a formar devastadoras plagas capaces de acabar con la vegetación de grandes extensiones de terreno. Generalmente no vuelan mucho a pesar de que disponen de alas. Solo cuando se juntan grandes grupos de individuos de la misma especie liberan las
feromonas apropiadas para activar la conducta migratoria y en un crecimiento mayor de las alas y de esa manera poder dispersarse por otros territorios. Cuando el insecto se encuentra en reposo, sus fuertes alas anteriores sirven de protección. Las alas posteriores pueden tener colores brillantes para producir un destello de color cuando el insecto salta en el aire. Esta demostración nos ayuda a confundir a los depredadores. Les ayuda, perdón, a confundir a los depredadores. Algunas langostas pueden cerrar repetidamente sus alas en pleno vuelo y caer en picada para escapar de sus enemigos. Algo muy interesante de las langostas que acabamos de leer es en comparación cómo actúan las langostas, o mejor dicho, los musulmanes en la quinta trompeta. Este artículo de National Geographic complementa la información diciendo: las langostas han sido temidas y respetadas a lo largo de la historia y desgraciadamente siguen causando estragos en la actualidad. Cuando se dan las condiciones medioambientales para producir plantas verdes y favorecer la reproducción, las langostas se juntan en grandes, ambulantes y voraces enjambres. Las langostas del desierto es muy conocida, originalmente de África, Oriente Medio y Asia. Se encuentran en 60 países y puede cubrir un quinto de la superficie de la Tierra. Un enjambre de langosta del desierto puede tener un tamaño de unos 1.200 kilómetros cuadrados y en menos de 1 kilómetro cuadrado puede haber entre 40 y 80 millones de langostas. Una langosta puede comer cada día el equivalente a su peso en plantas, por lo que un enjambre de este tamaño podría comer 192 millones de kilogramos de plantas al día. Muy interesante. Es importante como esta descripción oficiales concuerdan con la historia del Islam, es decir, con la descripción de las langostas proféticas del Apocalipsis 9. El mundo árabe pudo migrar fácilmente y dispersarse por otros territorios, reproducirse rápidamente, literal y espiritualmente, y llegó a ser una verdadera plaga para Roma y el catolicismo durante muchos largos siglos. La descripción también confirma su capacidad militar con sus fuertes alas de protección y al enfatizar sus estrategias militares para confundir a los depredadores con sus colores brillantes, su destello de color y cambio de estrategia para escapar de sus enemigos. Como ustedes ven en esta imagen, su rápida expansión puso un límite y una frontera geográfica y espiritual al dominio de Roma papal. Esa frontera tuvo la forma de una media luna o luna creciente, símbolo del Islam, como ustedes conocen y veremos más adelante. Esta forma, media luna, luna creciente, donde abarca todas las batallas del Islam contra el Imperio Romano. Ahora bien, ¿quién fue aquella estrella que cayó del cielo a la tierra y que abrió el pozo del abismo, provocando la salida del humo que oscureció el sol y el aire y del cual salieron langostas sobre la tierra, según como leímos en Apocalipsis 9 del 1 al 3. Mahoma fue la estrella de la quinta trompeta que cayó del cielo. A veces Dios representa en sus profecías a influyentes personajes históricos como estrella. Recuerde, como nosotros hemos analizado, cómo José vio en un sueño profético a sus padres simbolizados con el sol y la luna, y a sus hermanos como las estrellas, que se inclinaban ante él
según Génesis 37, versículos 9, 10, 18 y 25 al 28. La historia de los hijos del Oriente comenzó en la profecía que los descendientes de Abraham serían como estrella del cielo, otro símbolo del Islam. Y sabemos que se está refiriendo a los descendientes de Abraham del lado de Ismael, el hijo de la esclava, refiriéndose tanto a las tribus israelitas como también a las tribus ismaelitas. En Génesis 15, 5, 16, 10, 17, 20, 21 al 13, 18 y 25 del 12 al 18, como hijo del oriente, Mahoma podía rastrear su genealogía hasta Ismael y Abraham, un detalle muy interesante. Otros dos detalles que confirman la simbología de esta estrella profética en el Islam son los siguientes. Si ustedes ven en sus banderas, número uno, o el primero de los dos detalles, número uno, Mahoma estableció un culto alrededor del santuario de la Meca como ejemplo práctico para la fe de Abraham. Se dice que la piedra negra en la esquina este de la Kaaba es un meteorito, es decir, una estrella que cayó del cielo. Y número dos, la estrella es además un símbolo principal del Islam. Esta representa en muchas banderas del país perteneciente al mundo islámico y aparece encima de muchas de sus mezquitas, tal como la cruz es un símbolo cristiano y aparece en muchas banderas de naciones cristianas y encima de muchas iglesias cristianas, sobre todo católica. Aquí vemos cómo la estrella representa el símbolo del Islam, como lo dice la profecía escrita en el libro de Apocalipsis 9. El ángel del abismo, el destructor de Roma, o el ángel que es un símbolo para mensajero del abismo, el ángel del abismo. Sucede que la estrella de la quinta trompeta es a la vez el ángel o el mensajero del abismo, según Apocalipsis 9, 1 y 11. Sabemos que la palabra ángel viene del griego ángelos y significa mensajero. El texto dice que las langostas tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, al mensajero del abismo. Ya vimos que el abismo es un símbolo para el desierto de Arabia, que las langostas son un símbolo de los árabes y que la estrella es un símbolo para Mahoma. Fue Mahoma quien unió a las tribus árabes y a otros pueblos que aceptaron el Islam como hacer los bereberes, los persas y los turcos. El título más importante de Mahoma, el título más importante de Mahoma era y sigue siendo el mensajero de Dios, el ángel del abismo, ángel mensajero, que describe lingüísticamente perfectamente al apocalíptico ángel del abismo. La Biblia nos revela que las langostas no tienen rey, pero aún así salen todas por cuadrilla. Eso está en Proverbios 30:27. Y cabalmente los musulmanes no tienen un rey parecido a un papa como lo tienen los cristianos católicos. Y Mahoma murió antes que los ejércitos de langostas atacaran ordenadamente a Roma, cumpliendo cabalmente la profecía. Leemos la descripción del historiador Uriah Smith lo siguiente. Quiero abrir un paréntesis aquí. Muchos atribuyen las descripciones de las trompetas al escritor Uriah Smith, pero no fue así. Ya esta profecía, estas descripciones de las trompetas, ya la habían dado anteriormente Guillermo Miller, Josiah Lynch, entre otros historiadores. Cuando ellos dieron esa interpretación, como Dios lo iluminó para describir esta trompeta, Uriah Smith tenía alrededor de 13, 14 años. O sea, que Uriah Smith no es el originador de esta interpretación, sino que esta interpretación fueron dadas por los primeros pioneros del movimiento adventista del séptimo día. Pero Uriah Smith lo que hizo fue
traer nuevamente la creencia del movimiento a la luz. Leemos lo siguiente. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caer del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del abismo. Para una exposición de esta trompeta, dice él, nos basaremos nuevamente en los escritos del señor Cate. Este escritor dice con veracidad: apenas hay un acuerdo tan uniforme entre los intérpretes con respecto a cualquier otra parte del Apocalipsis, como con respecto a la aplicación de las trompetas quinta y sexta, o el primer y el segundo ay. A los sarracenos y turcos es tan evidente que difícilmente se pueda malinterpretar. En lugar de uno o dos versículos que designen a cada uno, todo el capítulo 9 del Apocalipsis en partes iguales está ocupado con una descripción de ambos. Sigue diciendo lo siguiente: el imperio romano declinó como surgió por conquista, pero los saracenos y los turcos fueron los instrumentos por los cuales una religión falsa se convirtió en el azote de una iglesia apóstata. O sea, la religión falsa del Islam azotó a la iglesia apóstata católica apostólica romana. Y por lo tanto, continúa diciendo, en lugar de las trompetas quinta y sexta, como la primera, siendo designada solo con ese nombre, se llaman ayes. Constantinopla fue sitiada por primera vez después de la extinción del Imperio Romano del Occidente por Cosroes, el rey de Persia. Una estrella cayó del cielo a la tierra, ya a él se le dio la llave del abismo. Continuamos leyendo. Dice lo siguiente: mientras el monarca persa contemplaba las maravillas de su arte y poder, recibió una epístola de un oscuro ciudadano de la Meca, invitándolo a reconocer a Mahoma como el apóstol de Dios. Rechazó la invitación y rompió la epístola o la carta. Es así, exclamó el profeta árabe, que Dios rasgará el reino y rechazará la súplica de los Cosroes. Situado en el borde de estos dos imperios de Oriente, y Mahoma, de este imperio de Oriente, Mahoma observó con secreta alegría el progreso de la destrucción mutua, y en medio de los triunfos persas se aventuró a predecir que antes de que pasaran muchos años, la victoria volvería a las banderas de los romanos. En el momento en que se dice que se entregó esta predicción, ninguna profecía podría estar más distante de su cumplimiento, ya que los primeros 12 años de Heraclio anunciaron las próximas disoluciones del imperio romano. Sigue diciendo lo siguiente: el rey de Persia despreció al oscuro sarraceno y se burló del mensaje del pretendido profeta de la Meca, o sea, de Mahoma. Incluso el derrocamiento del imperio romano no habría abierto una puerta para el mahometanismo o para el progreso de los propagadores armados sarracenos de una impostura, aunque el monarca de los persas, y el Chagán de los ávaros, el sucesor de Atila, se habían dividido entre ellos. Los restos de los reinos de los Césares. Chosroes mismo cayó. Las monarquías persas y romanas agotaron sus fuerzas, y antes de que se pusiera una espada en las manos del falso profeta, Mahoma, fue arrancada de las manos de aquellos que habían detenido su carrera
y aplastado su poder. Muy interesante. El emperador romano no fue fortalecido por las conquistas que logró y se preparó un camino al mismo tiempo y por los mismos medios para las multitudes de sarracenos de Arabia, langosta, como langosta de la misma región, quienes propagando en su curso el oscuro y engañoso credo maometano, o sea, la fe del Islam, rápidamente se esparcieron tanto por los persas como por el imperio romano. No se podría desear, sigue diciendo, una ilustración más completa de este hecho que la que se proporciona en las palabras finales del capítulo de Gideon, de las cuales se tomaron los extractos anteriores. Dice, aunque se había formado un ejército victorioso bajo el estandarte de Heraclio, el esfuerzo antinatural parece haber agotado su fuerza en lugar de ejercitarla. Mientras el emperador triunfaba en Constantinopla o en Jerusalén, los sarracenos o las langostas saquearon una oscura ciudad en los confines de Siria y despedazaron algunas tropas que avanzaban en su socorro. Suceso ordinario y trivial, si no hubiera sido el preludio de una poderosa revolución. Estos ladrones eran los apóstoles de Mahoma, el Islam, los musulmanes. Su valor frenético había surgido del desierto, y en los últimos 8 años de su reinado, Heraclio perdió ante los árabes las mismas provincias que había rescatado de los persas. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella caer del abismo a la tierra y se les dio la llave del abismo. Y abrió el abismo, cayó a tierra cuando se agotó la fuerza del imperio romano y el gran rey del oriente yacía muerto en su torre de oscuridad. El saqueo de un oscuro pueblo en las fronteras de Siria fue el preludio de una poderosa revolución. Los apóstoles de Mahoma y su valor frenético surgió del desierto. Muy importante. El pozo sin fondo o el pozo del abismo. El significado de este término puede aprenderse del griego, que se define como profundo sin fondo y puede referirse a cualquier lugar baldio o deshabitado. Desolado, que aplica a la tierra en su estado original de caos. Génesis 1:2, como estudiamos y analizamos anteriormente. En este caso, continúa diciendo, puede referirse apropiadamente a los páramos. En este caso puede referirse apropiadamente a los páramos desconocidos del desierto de Arabia, de cuyas fronteras salieron las hordas de sarracenos como enjambre de langostas. Y la caída de Cosroes, el rey de Persa, bien puede representarse como la apertura del pozo del abismo, ya que preparó el camino para que los seguidores de Mahoma salieran de su oscuro país y propagaran sus engañosas doctrinas de fuego y espada, hasta que hubieron extendido su oscuridad sobre todo el imperio romano. Verso 2. Y abrió el abismo y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron a causa del humo del pozo. Al igual que los vapores nocivos e incluso mortales que los vientos, particularmente del sudoeste, difunden en Arabia, la imagen del mahometanismo difundió desde allí su influencia pestilente
Surgió tan repentinamente y se extendió tan ampliamente como el humo que surge del pozo, el humo de un gran horno. Tal es un símbolo adecuado de la religión de Mahoma por sí mismo o en comparación con la luz pura del Evangelio de Jesús. No era como este último, o sea, el maometanismo no era como el Evangelio de Jesús, una luz del cielo, sino un humo que salía del abismo, algo muy distinto. El Evangelio de Mahoma o la religión de Mahoma era muy distinta a lo que es el Evangelio de Jesús. Sigue diciendo el escritor historiador en el verso 3: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se instauró una religión falsa, dice, la cual, aunque flageló de las transgresiones e idolatría, llenó al mundo de tinieblas y engaño. Eso es lo que simboliza el humo. Y enjambres de sarracenos como langostas cubrieron la tierra y rápidamente extendieron sus estragos sobre el imperio romano de este a oeste. El granizo descendió de las costas heladas del Báltico. La montaña ardiente cayó sobre el mar desde África. Está hablando de las primeras dos trompetas. Y las langostas, está hablando de las primeras cuatro trompetas, y dice, y las langostas, el símbolo adecuado de los árabes o del Islam, salieron de Arabia, su región natal. Vinieron como destructores propagando una nueva doctrina e incitados a la rapiña y a la violencia por motivos de interés y religión. Ahora, el pozo del abismo es como un gran horno. Si nosotros analizamos la parte, como nos dice la Biblia, de dónde surgen las langostas, de dónde surge el maometanismo, la parte norte, como vimos el mapa anterior, la parte norte del África, el Medio Oriente, todo lo que compone Arabia. La profecía dice, se oscureció el sol por causa del humo que subió del pozo del abismo. Después que éste se abrió y que era como un gran horno ardiente. Apocalipsis 9:2. Aprendimos que el pozo del abismo era un símbolo del vasto desierto de Arabia, cubierto de arena, en cierto sentido un lugar de nadie, donde la vida apenas es posible, y ahora vemos que era además como un gran horno de fuego. Qué magnífica descripción simbólica de los vastos e inmensos desiertos calientes de Arabia, que con su calor abrasador son como un gran horno ardiente, símbolo confirmado por los colores del fuego de aquel simbólico horno que son el rojo, el anaranjado, el amarillo, semejantes a la arena del desierto. El diccionario confirma la descripción profética, ya que se trata del desierto cálido más grande del mundo, como con más de 9.065.000 kilómetros cuadrados de superficie. Abarca la mayor parte de África del Norte, como ustedes ven en su pantalla, ocupando una extensión casi tan grande como la de China o los Estados Unidos. Como ustedes ven en su pantalla, desde el este del norte de África, todo este vasto territorio, hasta todo lo que se conoce como el Medio Oriente, toda el área de Arabia. Hasta aquí hemos analizado la langosta, el pozo del abismo y el ángel o mensajero del abismo. Ahora nos toca analizar los 5 meses. ¿Qué significa esto? Leemos lo siguiente del historiador. El verso 5 dice, y a ellos le fue dado que no lo matasen, sino que lo atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpiones cuando hiere al hombre. Describe lo siguiente. Su
Sus constantes incursiones, o sea, hablando de las langostas del Islam, sus constantes incursiones en el territorio romano y frecuentes asaltos a la misma Constantinopla fueron un tormento incesante en todo el imperio, y sin embargo no fueron capaces de someterla eficazmente a pesar del largo periodo al que más adelante se alude más directamente, durante el cual continuaron mediante incesantes ataques, afligiendo gravemente a una iglesia idólatra de la cual el Papa era la cabeza. Su cargo era atormentar y luego herir, pero no matar ni destruir por completo. Lo maravilloso fue que no lo hicieron, en referencia a los 5 meses. Seguimos. El verso 10 dice, y tenían colas como de escorpiones, y había aguijones en su cola, y su poder era para herir a los hombres 5 meses. Hasta ahora, el historiador del libro de Apocalipsis, Kate, nos ha proporcionado ilustraciones del sonido de las primeras 5 trompetas, pero ahora debemos despedirnos de él y proceder a la aplicación de la nueva característica de la profecía aquí presentada, es decir, los periodos proféticos. Su poder era hacer daño a los hombres durante 5 meses. Surge la pregunta, ¿a qué hombres iban a lastimar 5 meses? Indudablemente los mismos que luego iban a matar. Verso 15, ¿no? La tercera parte de los hombres, o una tercera parte del imperio romano, la división griega del mismo. Sigue diciendo el historiador. Cuando iban a comenzar sus obras de tormento, el versículo 11 responde la pregunta. Tenían un rey sobre ellos. Desde la muerte de Mahoma hasta cerca del final del siglo XIII, los mahometanos se dividieron en varias facciones bajo varios líderes, sin un gobierno civil general que se extendiera sobre todos ellos. Cerca del final del siglo XIII, Othman fundó un gobierno que desde entonces se conoce como el gobierno o imperio otomano, que creció hasta extenderse sobre todas las principales tribus mahometanas, consolidándolas en una gran monarquía. Muy interesante entender eso. El carácter del rey, que es el ángel del abismo, un ángel significa un mensajero, un ministro, bueno o malo, y no siempre un ser espiritual. El ángel del abismo, sigue describiendo él, o primer ministro de la religión de la que procedía cuando se abrió, esa religión es el mahometanismo, y el sultán es su primer ministro. El sultán o gran señor, como se lo llama indistintamente, es también califa supremo o sumo sacerdote, uniendo en su persona la más alta dignidad espiritual con la suprema autoridad secular, unión de la Iglesia y el Estado. El mundo tal como es, eso está escrito en El mundo tal como es, página 316, pero está citado en el libro de Uriah Smith, Daniel y Revelación. Número 3, dice él, su nombre, en hebreo Abadón, el destructor, en griego Apolión, uno que extermina o destruye, o mata, mejor dicho. Al tener dos nombres diferentes en dos idiomas, es evidente que se pretende representar al personaje más que al nombre del poder. Si es así, cómo se expresa en ambos idiomas es un destructor. Tal ha sido siempre el carácter del gobierno otomano. Pero, ¿cuándo hizo Othman su primer asalto al imperio griego? Según Gibbon, declina en Decline and Fall, el declinamiento y la caída, Othman entró por primera vez en el territorio
de Nicomedia el 27 de julio del 1299. Los cálculos de algunos escritores se han basado en la suposición de que el periodo debería comenzar con la fundación del Imperio Otomano, pero esto es evidentemente un error, porque no solo iban a tener un rey sobre ellos, sino que iban a tormentar a los hombres 5 meses. Pero el periodo de tormento no podía comenzar antes del primer ataque de los verdugos, que fue, como se dijo anteriormente, el 27 de julio del 1299. Pero este suceso ocurrió bajo el mando de Osmán I, el fundador del Imperio Otomano, que se había independizado de los turcos selyúcidas. Los otomanos, una pequeña tribu nómada turco turcomana, repitieron la expansión árabe en una escala menor o obstante poderosa, menor no obstante poderosa, pero en versión turca, y atormentaron una vez más a Roma Oriental y a Constantinopla por 150 años, hasta que, con más éxito que los árabes, conquistaron a Roma Oriental y arrancaron un tercio al territorio del Imperio Cristiano Romano. Fue el 27 de julio del 1299 que el Imperio Otomano comenzó su invasión por primera vez a territorios de Roma Oriental, al Imperio Bizantino. Todas las guías turísticas de Turquía hasta hoy fechan la fundación del imperio en Sugot en 1299. En poco tiempo, Osmán avanzó y conquistó varias ciudades y territorios bizantinos, aprovechando la debilidad del imperio cristiano oriental.
Ya entre el 1390 y el 1402, Constantinopla fue aislada del mundo exterior. En el 1422, los otomanos la sitiaron, pero perdieron. El 31 de octubre del 1448 murió el emperador bizantino Juan VIII Paleólogo. Nadie tuvo el valor en Constantinopla de ser el sucesor y ser coronado emperador romano, sin pedir autorización del sultán turco Murad II, al cual enviaron un mensajero. El sultán dio permiso para que Constantino XI Paleólogo sea entronizado, lo que ocurrió en el 1449 y que marcó la nueva supremacía turca. Mediante este acto, el Imperio Romano de Oriente perdió su independencia. El destino fatal de Roma Oriental estaba marcado y Constantino XI Paleólogo llegó a ser el último emperador del Imperio bizantino. Como ustedes ven en su pantalla, ese es el periodo de los 5 meses que equivale a 150 años literales. El Imperio Romano, en su segundo tormento de 150 años, azotado por repetidas incursiones y ataques del ejército turcos otomano, desde el 1299 hasta el 1449. Y el versículo nos decía, el versículo 12 de Apocalipsis 9. Y el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Mis queridos hermanos, gracias por su tiempo. Espero puedan analizar este estudio, este tema. Y en las próximas 2 trompetas restantes, la sexta y la séptima, vamos a poder seguir analizando y poder entender en qué trompeta nosotros estamos viviendo, ya que hay muchas interpretaciones acerca de las trompetas, pero la verdad solamente es una y se encuentra en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Recuerden, mis hermanos queridos, que creer en Dios y creerle a Dios son 2 cosas diferentes. Dios le guarde, Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene muy, muy pronto. Bendiciones.